Tolerancia cultural en la jurisprudencia constitucional ecuatoriana. El caso de los pueblos Guarani y Taromenane. Para hablar acerca de las características culturales de este pueblo, tenemos que referirnos que el pueblo guaraní es reconocido como la nacionalidad Guau por la Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana. Este pueblo tuvo su primer contacto con la civilización occidental en enero de 1956, cuando 5 misioneros norteamericanos realizaron su arribo cerca del río Curaray y fueron encontrados muertos. El segundo contacto, que fue un segundo contacto pacífico, se podría decir que el primero de este tipo, se dio en 1958 con las dos investigadoras Rachel Saint y Elizabeth Elliot. Su aproximación inicial. Cuando hablamos acerca de los habitantes de este pueblo, fueron alrededor de 600 personas en un kilometraje de 2.000 kilómetros cuadrados. La ubicación de estos se daban en bosques tropicales bajo los ríos Napo y Curaray. Estos semidentarios trabajaban dentro de lo que era la horticultura, lo que era la pesca, lo que era la caza y por supuesto la recolección. Cuando hablamos acerca del marco conceptual, nos podemos referir a una parte súper importante, lo que es la tolerancia. Recordemos que al hablar acerca de los pueblos, nacionalidades, la tolerancia es una de nuestras principales fuentes, debido a que la tolerancia de los pueblos, de sus creencias, de su cosmovisión, es parte fundamental para poder coexistir y vivir de forma ideal dentro de una sociedad. Entonces, podemos referirnos, aunque dentro de la tolerancia se considere como un tipo de concepto en el cual aceptamos opiniones diversas, creencias diversas, solamente para ser tolerables para nosotros, podemos referirnos a que esta tolerancia pues habla en la concepción de permiso, de coexistencia, de respeto y la concepción de estima, sobre todo porque estas culturas son base fundamental dentro de nuestro pueblo. Entrando a materia legal, vamos a hablar acerca del resumen del caso presentado del pueblo Guarani y el pueblo Taromenane. Como primera parte, tenemos que en marzo 5 de 2013 hubo el asesinato de dos ancianos del pueblo Guarani por parte presuntamente del pueblo Taromenane. Esto acarrió en que después un grupo de 17 miembros del grupo Guarani pues tuviesen que trasladarse para poder cobrar venganza. De esta venganza resultaron gran cantidad de asesinatos y también de los cuales dos niñas de 3 y 6 años fueron trasladadas hacia este pueblo. Continuando con su tercera parte de este caso, podemos también decir que el 27 de noviembre de 2013, el fiscal expresó dudas razonables con respecto a lo que se emitía dentro del artículo 441 del Código Penal, incluyendo que en este artículo pues, se hablaba acerca de las sanciones a los posibles hechos perpetuados entre las comunidades o entre los pueblos. Por último, tenemos que el 14 de abril de 2014 se emitió una consulta de constitucionalidad hacia la Corte Nacional de Justicia. Pero de este hecho, ¿cuál fue la posición de la Fiscalía General del Estado? Podemos hablar de 4 puntos claves. El delito de aprehensión, que se centra en la defensa del orden jurídico, el destacar el interés del pueblo en los hechos procesables, el marco de la Constitución ecuatoriana y por último el reflejo de la cultura hegemónica. Indiquemos cada uno de ellos. En el primero podemos hablar que el delito de aprehensión se centra en el rapto, secuestro o en la aprehensión constatada de dos menores de edad del pueblo taromenane. Luego, indicamos el interés en realizar o evitar la impunidad dentro de estos hechos procesables, recordando que en nuestro país, en lo que corresponde a nuestra cultura ecuatoriana, al tener la cultura hegemónica, es decir, la mestiza, se basa en el respeto y en la convivencia. Por tal motivo, el fiscal añade que estas culturas deben de tener ese respeto y convivencia clara. El marco de la Constitución ecuatoriana. Hablamos que el pueblo guaraní y los demás pueblos tienen tantos derechos como obligaciones dentro de nuestros estados. Es por ello que es necesario que haya el respeto entre culturas y el respeto también a las normas que existen dentro de nuestro Código Penal. Y por último, habla acerca del poder que tiene el Estado respaldada por la cultura mestiza, como ésta tiene el poder de asentimiento o el poder de dar permiso, como la concepción de permiso que habíamos hablado anteriormente, para estos pueblos y nacionalidades.
Lo que se destaca dentro del discurso de la Fiscalía del Estado es lo siguiente. Ecuador cuenta con una multiplicidad de pueblos y nacionalidades, lo que indica que es un país multicultural y pluriétnico. Adicional, tenemos la Constitución de la República, pues que nos habla acerca de los derechos, obligaciones y que todos los pueblos de nuestro país pues están obligados a respetarla. El marco jurídico estatal habla acerca de las diferencias culturales que tienen tantas culturas entre ellas, pero que también asimismo esperan el respeto entre estas. Y por último, que al ser un pueblo con diversidades culturales, también se requiere, como habíamos indicado anteriormente, la paz y la convivencia tranquila. Posición de la Defensoría del Pueblo. Primero, indicar que intervienen debido al pedido expreso de la comunidad o el pueblo guaraní. Su objetivo era determinar la aplicabilidad del delito de genocidio para los ciudadanos de esta nacionalidad. Aboga por el entorno dentro de este proceso se da de forma interna entre las dos comunidades y por tanto la justicia que debe ser enmarcada sería la justicia indígena para la Defensoría. Propone asimismo una interpretación intercultural y una pena atenuada. Debido a este proceso que se considera interno para la Defensoría del Pueblo, el delito debe ser juzgado y también debe de colocarse la pena, indicando pues lo que se refiere dentro de las leyes indígenas. Habla acerca de que la negociación o que el término de la solución negociada es pues la salida intercultural y consensuada del conflicto entre ambas nacionalidades. Al final pues invoca al mutuo respeto que debe de estar enmarcado dentro de las culturas y también como la cultura hegemónica, es decir, la cultura mestiza, debe respetar las leyes indígenas y que éstas deben ser aplicables para los pueblos. Asimismo, pues vamos a ver cuál fue la posición de la defensa de los guaraníes, indicando pues que este destaca las diferencias que existen entre las culturas y la visión occidental del mundo, la concepción de su justicia argumentada en hechos que lo que sucedió pues no constituía un delito. Sostenía asimismo que la emisión o interpretación de las normas no reduce la posibilidad de una réplica, es decir, de un nuevo ataque. Hablaba sobre la imposibilidad de imponer nociones ajenas a la cultura guaraní, es decir, que ellos tenían su propia cosmovisión y no tenía por qué imponérseles normas dadas por la cultura occidental. Y pues también afirmaba pues que estos tenían una propia forma de ver el mundo, su cosmovisión, la forma en la que se basan, la forma en la que ellos creen, pues al considerarse distinta, para su defensa sostenían y se convencían de que estos hechos no constituían un delito dentro de las normas vigentes para la cultura hegemónica. Problemas jurídicos que encuentra la Corte Constitucional. La posibilidad de que el artículo 441 del Código Penal esté en desacuerdo con normas y principios constitucionales o con convenios internacionales. ¿Hay vulneración de los derechos colectivos del artículo 57 de la Constitución? ¿Se vulnera el convenio 169 de la OIT? ¿Se viola el principio de igualdad material en relación con los pueblos originarios? Consideraciones de la Corte Constitucional. Lo presentado en esta diapositiva pues nos habla acerca de los referentes en cuanto a sentencias para poder tomar un punto de inicio dentro de esta normativa para el pueblo ecuatoriano. Recordando que se emitió una sentencia por parte de la Corte Internacional de Derechos Humanos, pues todas estas basadas en la interpretación cultural de los pueblos. Ambas sentencias o ambas premisas presentadas aquí hablan acerca del respeto, del sometimiento a la cultura hegemónica de los pueblos y nacionalidades, pero también habla acerca del priorizar o el mantener el respeto cultural siempre y cuando éste no afecte la normativa vigente dentro de cada uno de los países. Bien, vamos a hablar acerca de lo que indica la Corte Constitucional del Ecuador. Primero, pues concluye que no existe una situación paritaria, es decir, que no existe igualdades entre el pueblo guaraní y la cultura mestiza hegemónica, hablando de las diferencias que existen entre ellos. Sugiere que se aplica a los individuos un trato diferenciado, puesto que al ser un pueblo de nacionalidad indígena también requiere un trato diferenciado en cuanto a la forma de juzgamiento. Sugiere al juez a cargo de la consulta realice un análisis sobre el artículo 441 de nuestro Código Penal y por último habla acerca del diálogo que puede haber
dentro de lo que es la cultura mestiza y lo que son los pueblos, indicando pues que las leyes dentro de cada uno de estos es diferente debido a su proceso o su forma de ver el mundo. Análisis y opinión sobre el tema presentado. Abordamos temas jurídicos diversos, desde las cuestiones del genocidio, lo que hablamos acerca de la tolerancia cultural y la interpretación pues, de los pueblos ancestrales dentro de lo que es nuestro sistema jurídico. Evidenciamos también asimismo la consideración que debe haber en base a lo que creo la forma de ver el mundo de parte de los pueblos ancestrales y cómo de esta forma también esta es diferente al sistema jurídico que presentamos estatalmente. Por último, planteamos la tensión que existe entre nuestra forma de gobierno, nuestra forma de sistema legal y las leyes implantadas dentro de lo que es el sistema jurídico indígena. Todos estos en base a las culturas diversas que existen en nuestro país, pero que también evidenciamos que todas estas pueden ser o pueden conformar una nueva forma de ver el mundo, una nueva forma de poder juzgar y mantener el mutuo respeto entre comunidades, siempre manteniendo una cultura legal y jurídica que avale que nuestra comunidad pues se traslade, se transporte y pueda mantenerse en seguridad y tranquilidad. Hasta aquí llegamos con nuestro análisis sobre el caso de los guaraníes y la cultura taromenane. Es de evidenciar que todo nuestro aspecto jurídico lo hemos tomado de vista de tolerancia cultural en la jurisprudencia constitucional ecuatoriana, que es lo que hemos tomado para poder realizar nuestro proyecto. Espero pues que hayan entendido toda la información.